Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Capítulo 15. Productividad. No soy dueño de Fate/Steinheit y esas cosas. Oh, Noruega. Sirius miró a su captor con ojos apagados mientras intentaba recuperar la conciencia a través de la tortura por la que lo estaba sometiendo el Louvre. Sabía que las cosas empeorarían para él antes de que algo mejorara, si es que alguna vez lo hacía. El mundo no era una especie de manga shounen, sin embargo, el hecho de que Louvre estuviera tratando de hacer que hablara sobre la realidad de Chirou no lo hacía sentir más cálido ni más confuso. Ya te lo dije, el anciano suspiró con cansancio, tratando de mantener la cabeza erguida mientras docenas de sondeos mentales y hechizos de alteración intentaban quitarle información o intentar hacerlo cometer un error. Un humano mago normal probablemente habría sucumbido incluso a una de estas torturas, pero además de aumentar su longevidad, las runas autoaplicadas de Sirius también reforzaron sus defensas mentales hasta niveles casi basados en la hechicería. Solo sabía que ese muchacho tenía una canica hace poco tiempo. Tiene algo que ver con grabar espadas y proyectarlas casi a la perfección, pero eso es todo lo que realmente sé al respecto. No juegues conmigo. El ancestro apóstol muerto rugió de ira. Incluso si solo lograste descubrirlo un mes antes de que te capturara, sin duda habrías diseccionado a ese niño para descubrir la totalidad de su misterio por ti mismo. Una canica de realidad basada en un arma habría sido un tesoro demasiado grande para que simplemente lo dejes pasar. Agarró a Sirius por el cuello. Mi hija está muerta porque te di demasiado beneficio de la duda, herrero. No volveré a cometer ese error. Sirius sonrió a pesar de que poco a poco le estaban cortando el oxígeno a la cabeza. Te estás adelantando a ti mismo, Louvre. Sabía que ese muchacho tenía una canica de realidad, pero aún está subdesarrollada. Incluso tus magos estándar saben que para que uno se manifieste verdaderamente, el usuario tenía que estar verdaderamente convencido de su distorsión y obtener lo necesario. El entrenamiento está hecho. Es lo mismo que recoger una fruta que aún no estaba madura. Primero debes cuidarla y luego abrirla para obtener mejores resultados. Golpea el metal cuando esté agradable y caliente, por así decirlo, ni pronto, ni después, y este muchacho es posiblemente la mejor herramienta de perdón que jamás haya conocido, incluso si apenas se está calentando en este momento. Su sonrisa de come mierda creció mientras miraba al vampiro directamente a los ojos. Te hace preguntarte de qué clase de pobre material estaba hecha tu pequeña. Sus comentarios fueron interrumpidos cuando el furioso padre le dio un revés tan fuerte que el hombre más grande salió volando de su silla y se estrelló contra una pared cercana. No te atrevas a hablar de mi hija de esa manera, patético gusano. Louvre rugió con una rabia casi incontrolable. Su poder inundó la habitación con intención asesina y magia, y sus ojos brillaron rojos con una ira indescriptible. Ella fue asesinada por esa ramera de Fraga en el último momento, no por ese niño patético que ni siquiera sabe cuán abominación es realmente. Solo estás celoso porque no eres tan retorcido como un chico de 16 años. Sirius gruñó antes de toser un poco de sangre y miró el pequeño chorro de líquido rojo casi divertido. Bueno, al menos sé que si muero ahora no será porque mis entrañas se revuelvan. Tú, gruñó Louvre mientras caminaba hacia adelante, emitiendo un gran pulso de prana a cada paso. Padre, por favor detente, recuerda los heis que hiciste con él. El hijo del vampiro detuvo a su padre con una mano en su hombro desde atrás. No puedes hacerle ningún daño permanente, de lo contrario tus circuitos se destruirán a sí mismos. Apretó los dientes y miró hacia otro lado. Desafortunadamente, no podemos hacerle lo mismo al chico, de lo contrario incurriremos en los mismos resultados. Esa es la razón por la que esta inmundicia ha sido demasiado obediente al hacerte tus códigos. Se alejó mientras su padre se calmaba. Fue nuestro error suponer que el niño no sería una amenaza para nosotros de ninguna manera, y lo hemos pagado caro con la vida de nuestra hermana. Se lamió los labios secos como un hábito nervioso antes de intentar seguir razonando con su padre. Sin embargo, hay un indicio de buenas noticias.
El niño hizo un case conmigo antes de ser rescatado que le impide huir o escapar de mí para el regreso seguro de esas niñas y para no alimentarse más de las de la ciudad. Ahora solo está activo entre él y yo, así que si apareces conmigo, no tendrá más remedio que rendirse. Louvre no apartó sus asesinos ojos rojos de Sirius, sin embargo, la intensidad de la energía que emanaba de su cuerpo disminuyó un poco. Llévenlo de regreso a sus habitaciones, encontraré un castigo adecuado más tarde, gruñó oscuramente, ordenando a dos vampiros que estaban bajo su control que salieran de un lado de la habitación y arrastraran al herrero medio consciente fuera de la habitación. El área entre padre e hijo permaneció en silencio durante varios largos segundos antes de que este último hablara. ¿Tus pensamientos?, preguntó cortésmente, pero sumisamente. ¿Qué pasa con los Fraga? El mayor gruñó. Incluso con uno de nosotros aquí, ¿eres consciente de que con su noble fantasma, ella podría incluso matarme cuando tenga la masa? Su efecto pasivo es lo que lo hace tan peligroso, y cualquier golpe que haga con él sería suficiente para permitirle usar ese Fragarach con todo su poder. Es una de las pocas armas que estoy seguro que puede derrotarme con la masa. Dado que estamos atacando fuera de la fortaleza, no tendremos la ventaja que brindan nuestros campos delimitados. Ya se nos ocurrirá algo, padre. El hijo habló en tono tranquilo. La masa de Odo no es la única arma de tu colección que es una amenaza en sí misma. Los ojos de Louvre se entrecerraron. Sabes que no puedo empuñar la masa si tengo otro código en la batalla, y es una herramienta demasiado valiosa para no tenerla encima en todo momento. La mayoría de los códigos suplementarios que poseo están diseñados para la taumaturgia que no soy competente o no soy capaz de usar en combate, y las que son armas. Entonces pelea con el chico. El vampiro más joven discutió, sabiendo muy bien lo que su mayor estaba indicando. Aún posees el noble fantasma original. Incluso si logra divulgar sus secretos y posiblemente incluso copiarlo, no le servirá de nada ya que ese hombre despreciable acaba de decir que el poder del niño solo le permitirá copiar la herramienta. Hasta mientras tanto, me ocuparé de Fraga, empuñando tantos códigos y armas conceptuales que ni yo ni ella podremos decir cuál es mi técnica más poderosa mientras estemos cerca el uno del otro. Seré lo suficientemente fuerte como para derrotarla sin demasiados problemas, y si ella es más fuerte de lo previsto, simplemente me detendré el tiempo suficiente para que derrotes a la niña y luego vengas a ayudarme. Louvre gruñó mientras reflexionaba sobre el plan de ataque. A pesar del razonamiento y del hecho de que era muy lógico, no le gustaba la cuestión de que su oponente pudiera ser capaz de crear copias de su preciada posesión. Sacudió la cabeza con disgusto. Era un ancestro. Uno de los 27 vampiros más fuertes del planeta, pero aquí estaba dudando en decidir luchar contra un niño humano de entre todas las cosas. Es cierto que el niño estaba en posesión de una rama de la taumaturgia que solo un puñado de humanos en la historia registrada alguna vez ha poseído, y bastante rara para los de su propia especie también, pero un niño humano de todos modos. Si podía manejar un pequeño ejército de ejecutores por sí solo, seguramente podría manejar esta única molestia inexperta con su hijo cerca. Dejando que sus hombros se hundieran, el hombre se rió amargamente. Qué impropio, he dejado que la situación se apodere de mí y he mostrado un comportamiento que me ha avergonzado no solo delante de ti sino también del prisionero. El joven sonrió débilmente. No es culpa tuya, padre. La muerte de tu hermana fue un evento que no podrías haber anticipado, y mi informe sobre el poder del niño simplemente hizo que la herida fuera aún más profunda. Debería haber esperado hasta que te hubieras recuperado antes de informarte de eso. Segundo dato. No, hiciste bien en quitarlo de en medio. Louvre desestimó la excusa de su hijo por sus acciones. Si hubiera esperado, solo habría perdido el tiempo que podríamos haber utilizado preparándonos para nuestra represalia. Comenzó a salir de la habitación hacia una sección de su morada que poseía códigos místicos que servían como medio de transporte. Nos iremos dentro de una semana. Prepara lo que crees que necesitarás para la próxima batalla. Toda mi colección estará abierta para que elijas, pero date prisa. El hijo tragó saliva y asintió con la cabeza.
Él y su hermana a menudo tenían acceso a partes de la colección de armas y artefactos místicos de su padre, pero nunca antes habían obtenido acceso completo a su contenido. Gracias, padre. No te decepcionaré, se inclinó profundamente antes de que un pensamiento cruzara por su mente. ¿Y el herrero? El anciano se detuvo por medio momento antes de continuar caminando por el pasillo. Tráelo. En todo caso, al menos aprenderá de este evento lo que les sucede a aquellos que intentan engañarme. Oh. Sirius gruñó cuando los guardias de la cárcel lo arrojaron bruscamente de regreso a sus habitaciones antes de verlos cerrar la puerta detrás de él y alejarse. Maldita sea, puede que no sea tan viejo como vuestro Masta, bastardos, pero claramente todavía no soy algo que puedan tirar cuando quieran, refunfuñó antes de levantarse y estirar sus músculos lentamente para asegurarse de que todo estaba donde se suponía que debía estar. Sin embargo, hizo una mueca cuando de repente experimentó la sensación de un pincho atravesando su cabeza. Maldita sea, estas cosas son más fáciles de manejar. Cuando estabas borracho la noche anterior, se frotó la frente antes de caminar lentamente hacia su cama, sentarse en ella y encorvarse para reducir el dolor. Hoy estuvo lleno de buenas y malas noticias. Lo bueno es que la hija de Louvre estaba muerta. En lo malo, Louvre sabía que Shirou tenía una canica de realidad. Por el lado bueno, Basset estaba respaldando a Shirou. En lo malo, Louvre sabía esto y por lo furioso que estaba sabía cómo funcionaba Fragarach, lo que significaba que su misterio era casi inútil ahora a menos que quisiera desperdiciarlos para realizar ataques de rango D. Por supuesto, la última mala noticia era que Louvre probablemente ahora iría tras Shirou personalmente, con fantasma noble y todo. En el lado de las buenas noticias, si Aver todavía estaba vivo como Louvre afirmó y escapó y Basset se estaba quedando con Shirou, entonces las probabilidades de que el chico viera su herencia temprano eran muy buenas. Frunció el ceño, incluso con esas 3 espadas malditas, las que él personalmente admitió estaban entre las herramientas más peligrosas que jamás había hecho por más de una razón, Shirou todavía estaría en una mala situación contra el Louvre. El misterio de la masa de Odo era pasivo, mientras que las 3 armas malditas de Shirou se actualizaron al contacto. Incluso si la diferencia es solo de una fracción de instante, la masa todavía tenía prioridad sobre las hojas y las destruiría antes de que los orígenes pudieran entrar en vigor. Eso no significaba que no tuviera fe en el chico. Shirou aprendió rápido en lo que respecta al combate, y más aún cuando se trataba de idear estrategias para contrarrestar las habilidades de las armas que encontró por primera vez. En el momento en que el niño vea la masa, sin duda mantendrá la distancia e intentará explotar una de las 2 condiciones necesarias para cancelar los poderes de la masa. Sin embargo, el anciano suspiró frustrado. Lo más probable es que Shirou pueda rastrear la masa y sus otras herramientas en este punto. Demonios, apenas había algo que no pudiera rastrear mientras fuera un arma que pudiera sostenerse con las 2 manos, pero esa masa no era algo que Shirou pudiera usar en todo su potencial. No podía estar absolutamente seguro, pero la relación de afinidad de origen dual del niño, si bien le permitía rastrear objetos en primer lugar, le impedía usar el propio misterio del Louvre en su contra. Estaban en una mala situación. Louvre sabía que no debía luchar solo contra Basset mientras aún existiera la posibilidad de que ella tuviera a Fragarach. Los haces de Shirou, aunque casi rompían el juego contra cualquier otro mago, eran casi inútiles a menos que pudieran sortear la masa del hombre, y si lo que escuchó era correcto, Shirou ahora no podía escapar voluntariamente del hijo de Louvre debido a un case que hizo. Toda esta debacle se resolvería con una última gran pelea libre para todos y el enemigo tenía la ventaja. Sirius suspiró mientras tomaba su cabeza de sus manos y las miraba, recordando los keys que él mismo le había hecho a Louvre antes. Sirius Mujinti forjará códigos místicos lo mejor que pueda para el Louvre del ancestro apóstol muerto hasta que la segunda parte esté satisfecha con los productos. No utilizará la taumaturgia para ningún otro propósito que no sea crear y mejorar códigos místicos, que no utilizará para escapar, contactar con el mundo exterior, ni ninguno de los códigos que haya creado durante este tiempo para socavar, alterar o disuadir el segundo. Los objetivos del partido.
Como pago, The Adapostle Ancestor Louvre le proporcionará a Sirius Mugint y todos los suministros que necesitará para crear sus códigos místicos, comida adecuada, habitación, acceso a internet, cable. Sirius realmente tuvo que presionar para conseguir esos dos, y no sufrirá ninguna lesión permanente de ningún tipo, ni será convertido en vampiro por el apóstol o aquellos bajo su influencia durante y después de que se hayan creado los códigos. Un Shirobemilla también estará protegido de ser convertido o dañado permanentemente bajo este contrato en la misma línea de tiempo. La parte de internet no lo ayudaría en lo más mínimo, ya que el único otro mago que conocía que la usaba era Kiritsugu. Simplemente le gustaba navegar en Wikipedia y descargar música gratis de vez en cuando. Además, en primer lugar, no se le permitía contactar con el mundo exterior. Sirius tuvo que reírse de algunas de las discusiones que él y el Louvre tuvieron durante la realización de Haze. Había intentado incluir masajes profesionales diarios en el contrato también por su parte, pero desafortunadamente ese pequeño debate no duró mucho. Sin embargo, logró que el vampiro cometiera un desliz y permitiera una pequeña laguna en el acuerdo para poder trabajar. Si el Louvre realmente lo trajera para presenciar la pelea entre los vampiros y los magos en Japón, esa sería su mejor oportunidad para sacar su as y cambiar las cosas. El anciano era bastante bueno en la mayor parte de la taumaturgia estándar, pero nada de lo que sabía podía ayudarle a escapar del castillo sin romper el contrato. Sabía mucho sobre magia rúnica, pero eso no le permitiría distorsionar el acuerdo en lo más mínimo, al menos mientras estuviera oculto para él. No, la verdadera laguna era el hecho de que el contrato decía que no se le permitía usar ningún código que había creado aquí para intentar obtener uno rápido. Si bien era cierto que el Louvre y sus subordinados lo habían despojado de todos y cada uno de los códigos que habían encontrado en su persona, cuando lo llevaron por primera vez al castillo, habían pasado por alto tontamente y convenientemente el único código que él podía afirmar con orgullo que era su verdadero código. Su orgullo y alegría. Se rió de nuevo, divertido y curioso. Después de todo, ¿cuánto tiempo había pasado desde que había usado su código personal con fines de combate? El Leborn Anuidre. Oh, Japón. Shirou relajó sus hombros mientras dejaba de realizar sus posturas y formas estándar con sus nuevas espadas a la luz de la tarde. Esto es más difícil de lo que solía ser, frunció el ceño mientras miraba sus armas. ¿Es porque todavía me estoy recuperando? No puede ser por las espadas. Se sienten y pesan diferentes, pero en todo caso funcionan mejor para mí de lo que uso normalmente. Miró al cielo con cautela y se estremeció cuando el sol captó su mirada. O tal vez sea porque... Oye Shirou. Rin gritó mientras salía. ¿Ya terminaste de hacer ejercicio? El niño bajó sus espadas y se volvió hacia su compañero de clase con una ligera sonrisa, algo que ella no podía decir con el sudario todavía alrededor de la mitad inferior de su rostro. Sí, supongo que acabo de terminar. ¿Cómo estuvieron las cosas por tu parte? ¿Tú y Basedne lograron tratar con el consejo de la ciudad? La Tosaka agitó su cabello de manera extravagante y sonrió. Por supuesto, ¿con quién crees que estás hablando? Hasta que podamos lidiar con la situación, se establecerá un toque de queda y se cancelarán las clases. Todo gracias a... Kirei. Basset interrumpió, haciendo que Rin se moviera de vergüenza. El sacerdote tiene muchos contactos y subordinados en el gobierno local, por lo que le resultó bastante fácil organizarlo todo para nosotros. Shirou resopló divertido. Por un lado, todavía estaba muy nervioso cada vez que el sacerdote estaba involucrado en cualquier cosa que él hiciera, por el otro, disfrutaba que Rin fuera atrapada con las manos en la masa inflando su ego. Solo puedo imaginar cómo fue esa conversación. Oh, cállate. Rin hizo un puchero y miró hacia otro lado como para negar que hubiera hecho algo malo. Además, no era como si tuviéramos que esforzarnos mucho. Los familiares del vampiro ya no pueden darse banquetes, por lo que están cayendo por ambos lados del río al azar durante los últimos días. No tomó mucho convencer a la gente que había alguna enfermedad desconocida propagándose y obligando a la gente a quedarse adentro. Shirou frunció el ceño. Aún así no podría ayudar más con la pelea. Basset negó con la cabeza. No.
Aparentemente, cuando se trata de apóstoles ancestros, los miembros de la iglesia tienen un protocolo estricto sobre cómo lidiar con la situación. Se le ha ordenado que se ciña al control de daños hasta que se den más órdenes. Dudo que hubiera sido de mucha ayuda de todos modos. Es un hombre detestable como ese. Rin refunfuñó antes de mirar a Shirou. ¿Y tú? ¿Tuviste una mejor idea de cómo funcionan tus armas? Shiro asintió mientras caminaba hacia varios brotes de bambú que crecían en el costado de la casa y que ocasionalmente usaba para entrenamiento de refuerzo. Disipando su copia de Mailla, la espada gris de unión, de su mano izquierda, agarró una de las plantas. Hice. Dijo mientras golpeaba ligeramente a Natalia, la espada azul acero del corte, contra la planta. Las chicas observaron con curiosidad cómo la planta fue cortada instantáneamente donde la hoja la tocó a pesar del mínimo contacto que tuvieron. El poder de Natalia es la actualización de cortar o cortar algo completamente en dos partes separadas. Mientras lo que estoy cortando tenga una resistencia a la magia lo suficientemente baja, se dividirá instantáneamente a lo largo de la línea de la hoja en el momento en que haga contacto independientemente de si termino o no de hacer swing. Les mostró a las niñas el extremo del brote de bambú que acababa de hacer y notó lo limpia que era la separación. En teoría, puedo actualizar el efecto en objetos más grandes que esta espada con suficiente práctica, sin embargo, tomará tiempo. También estimé que debería encontrar un objeto que tenga una resistencia mágica lo suficientemente alta como para evitar que la espada lo corte instantáneamente, o algo que es simplemente demasiado grande, la espada aún me proporcionaría un filo más afilado que cualquier otra cosa que la tecnología moderna pueda proporcionar. Basset silbó, impresionado. No está mal. Es un corte instantáneo si la defensa no es lo suficientemente buena o una espada ridículamente más afilada si lo es. Prácticamente garantiza que no te quedarás atrapado con tu arma clavada en el hueso de alguien o que te quedarás atrapado. Desperdiciar energía cortando el interior de un objetivo. ¿Qué pasa con la maldición? El niño miró a su maestro con recelo antes de suspirar. Como dije antes, la maldición se enfoca en corromper y destruir la vida y la humanidad. Cuando se aplica a esta espada, le da una mayor efectividad contra los seres vivos. En resumen, significa que si corta a una persona, la persona necesitaría al menos un rango superior en términos de resistencia mágica para evitar que el origen del corte se actualice en cualquier parte de su cuerpo. Al menos un rango completo. Rin levantó una ceja. Ese es un reclamo bastante grande, Emilia-kun, pero ¿qué rango de defensa normalmente necesitaría un objeto para resistir esa cosa de todos modos? El chico miró su espada con escepticismo antes de ceder. En circunstancias normales, creo que puede actualizarse en cualquier objeto que no tenga una resistencia de al menos un rango C, tal vez C si me familiarizo más con él, C si lo bombeo con suficiente prana. Estaba investigando la teoría detrás de los fantasmas rotos hace unos meses para intentar ver si puedo encontrar un término medio. La base básica detrás del enfoque fue bastante sencilla, pero la aplicación fue un poco más difícil de lo que hubiera imaginado. Además, realmente no gasté mucho tiempo en esto para ser honesto. Así que posiblemente podría permitirte atravesar una defensa orgánica con facilidad hasta alrededor de un rango B. Basset sintió entendiendo. Eso no está nada mal, definitivamente hay armas y hechizos más fuertes por ahí, pero no hay muchos con una habilidad pasiva tan potente que no tenga efectos secundarios negativos para el usuario. Rin hizo un puchero y miró hacia otro lado en señal de negación. ¿Y qué? Las más fuertes de mis joyas tienen un poder de ataque de rango A, ¿a quién le importa si solo puedo usarlas una vez? Solo necesito usarlas una vez para derrotar a un enemigo. Ella miró a Shirou como si lo desafiara a discutir su afirmación. Entonces, ¿qué pasa con esa otra espada? ¿La que ata? El chico rió nerviosamente. Sí, Mailla, disipó la espada azul y roja y la reemplazó con la espada hermana gris y marrón un momento después. Mailla es un poco más difícil de usar en comparación con Natalia y Kiritsugu. Su poder de origen es vinculante, por lo que realmente se supone que debe usarse más como una herramienta que como un arma de primera línea. Eso tiene sentido.
Basset asintió con los brazos cruzados antes de permanecer en silencio durante unos segundos y abrir un ojo. Entonces, ¿cómo puedes usarlo? Rin resopló. Eres un ejecutor y aún así no puedes encontrar una manera de usar una herramienta tan única. No es de extrañar que te concentres en pelear y no en la teoría. El mayor allí arqueó una ceja. ¿En serio? Entonces dime, niña, ¿cómo usarías un arma así en el frente para alcanzar su máxima capacidad? Rin puso los ojos en blanco. Tranquilo. Yo, hizo una pausa y frunció el ceño mientras pensaba. Yo, ataría las cosas primero y griega. La mujer de cabello morado se rió. No es tan fácil, ¿verdad, niña? Cállate. Se me ocurrirá algo. El Tosaka espetó irritado. Shirou suspiró. Maiya, a diferencia de Natalia, se puede usar de más de una manera. Lo primero que debes saber es que se actualiza al final del swing en lugar de al principio. Eso significa que si lo usara de forma directa a pelear, cualquier lugar donde cortaría sería. Deja solo tejido mal curado y en descomposición, justo como lo que hace el origen dual, solo que no tiene la posibilidad de apuntar al circuito mágico. Los ojos de Rin se abrieron al darse cuenta. El chico asintió. Así es, pero eso es solo si uso esta espada como cualquier otra espada, y personalmente prefiero tener a mi oponente sin extremidades que uno que todavía pueda funcionar pero que sea solo un poco menos peligroso, por eso prefiero usarla. Natalia en una pelea directa. Es cuando empiezo a agregar otros factores que el verdadero potencial de Maiya puede realizarse. ¿Verdadero potencial? Basset arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? El niño miró la espada con colores aparentemente poco imaginativos y mundanos. La habilidad oculta de Maiya es que puede usarse junto con otras magias o soluciones para producir efectos interesantes y significativos en el oponente. Por ejemplo, si le pongo veneno. Cualquier cosa que corte no solo se envenenaría, sino que sería casi imposible sacarlo, ya que el concepto de unión prácticamente lo fusionaría con el área y las células afectadas. Los ojos de Rin se abrieron al darse cuenta. Exactamente. Shiro asintió. No solo eso, sino que si corto a mi oponente con Maiya sin nada en conjunto y fuerzo el origen de la unión en la totalidad del objetivo en lugar de solo en las heridas que hago, se actualizaría de una manera tal que el objetivo no podría deshacerse de ninguna porción física o espiritual de su cuerpo de fuentes internas durante un largo periodo de tiempo a menos que logren desentrañar ese misterio en particular. Si intentan dominarlo y tener éxito, terminarán causando un daño indescriptible a las partes separadas en la parte donde se conectaban. Eso suena útil, Shirou. Basset inclinó la cabeza hacia un lado confundida. Pero me cuesta ver cómo eso puede ayudarte. Ya veo, Rin reflexionó con curiosidad sobre el poder de la espada. Eso es interesante, miró a Basset. Hay algunos magos y bestias fantasmales que pueden separar sus cuerpos en múltiples partes, y otros que pueden enviar temporalmente sus almas a familiares o marionetas para mejorar sus habilidades. El problema es que, independientemente de lo poderosos que sean, necesitan regresar a su condición original en algún momento para no hacer demasiado daño a sus almas o sus cuerpos, pero si son cortados por esa espada en sus cuerpos nuevos u originales, entonces, o no podrían actualizar su taumaturgia sin causarse un daño increíble a sí mismos, o no podrían volver a su condición original y sufrir las consecuencias de estar en un estado antinatural durante demasiado tiempo. Posiblemente causando que Gaia acabe con ellos por ti. Para corregir la irregularidad, Basset concluyó dándose cuenta. Si logras atacar a un familiar con esa arma, mientras incluso una parte del alma del maestro está en ella, podrías causarle un daño grave incluso si no es el cuerpo principal. Shiro asintió. Las notas de Papá y Sirius Hiji dicen que el poder de Maiya específicamente es unir dos o más existencias que se complementan entre sí y son cortadas por el mismo golpe, mientras que la naturaleza de unir se puede definir como actualizar una unión entrelazada. Pero una reacción o fusión incompleta e imperfecta. Cuanto más compatibles sean los dos objetos, más fuerte será la unión naturalmente. Por ejemplo, la piel rota unida parecería estar completamente ilesa aparte de la necrosis, pero uniendo un espíritu aún más la piedra elegida solo duraría temporalmente mientras el espíritu fuera lo suficientemente fuerte.
Unir por definición no es una fusión perfecta, por lo que se puede deshacer si se ejecuta de manera descuidada. Tendría que experimentar más para ver qué puedo hacer con esto. Pero tengo algunas ideas que puedo probar más tarde. Mi mejor suposición es que cuanto mejor comprenda sus misterios, más fuertes serán los efectos vinculantes cuando los actualice. Rin dejó escapar un lento suspiro antes de cerrar los ojos y recostarse. Esa realmente es una herramienta única que tienes, Emilia-kun. Tenías razón al afirmar que su propósito principal no es como un arma, pero, de nuevo, sus capacidades como tal son bastante significativas. Podría pedirte que me ayudes con él en algunos experimentos más adelante, después de que lidiemos con nuestra situación actual. Lentamente se llevó una mano a la boca y comenzó a pensar. Una fusión entrelazada pero incompleta, si pudiera aplicarse a los espíritus y mis piedras preciosas y técnicamente nadie dijera que la naturaleza de la unión no podría alterarse después de la actualización para convertirse en una fusión completa. Basset simplemente suspiró y se rascó la cabeza. Honestamente, Shirou, esa espada es más confusa después de que explicaste sus usos que cuando me diste la versión corta. Simplemente asumiré que sabes cómo usarla y manténlo así. Sus ojos se endurecieron mientras miraba al chico con cautela. ¿Pero qué pasa con Kiritsugu? ¿Hay algún efecto alternativo que no nos hayas dicho ya? Shirou miró fijamente la mirada de su mentor antes de ceder y negar con la cabeza. Kiritsugu conserva el mismo propósito y habilidades que tenían las balas originales de mi padre. Necrosis instantánea en cualquier objetivo orgánico no mágico, e instantáneamente corte ayune los circuitos mágicos del usuario de cualquier magia con la que entre en contacto. ¿Y qué pasa con la maldición? Rin preguntó con curiosidad. Eso debe haber cambiado los efectos de alguna manera. Shirou miró a la chica antes de ceder, mirando hacia abajo para evitar cualquier contacto visual con las hembras. Bueno, mientras que Maiya y Natalia podrían considerarse armas de rango CAC, Kiritsugu tiene un poder de alrededor de un rango B cuando no usa la maldición, por lo que tiene un poco más de potencia de fuego detrás cuando se usa contra objetos no mágicos. Shirou, Basset frunció el ceño. ¿Qué estás reteniendo? El chico suspiró de mala gana. Lo probé contra un familiar menor que hice hace un par de días solo para ver si sus efectos eran tan eficientes como me dijo papá. No era nada grande, solo un pájaro pequeño era capaz de una pequeña taumaturgia de viento y como máximo 2 circuitos. Pero, empujó Rin, no le gustaba la forma en que Shirou sonaba en ese momento, y se preguntaba cómo diablos un arma originalmente diseñada para asaltar y destruir los circuitos mágicos de una persona podría empeorar. El chico se frotó la frente con frustración. No solo destruyó los circuitos del familiar, murmuró sombríamente. La retroalimentación fue más profunda que eso, mucho, mucho más profundo. Basset parpadeó. El daño fue más profundo. ¿Cómo pudo ser cualquier? Ella palideció al darse cuenta de que había algo que podría calificar como más profundo para un arma que atacaba circuitos mágicos específicamente, algo que si se dañaba era más imposible de reparar que si estuviera dañado. Circuitos mágicos. De ninguna manera. ¿Tú destruiste su alma? Rin parpadeó en shock e incredulidad. Solo había un puñado de armas que podían dañar directamente un alma de cualquier tipo, ya que eran eternas e indestructibles en el mundo físico. Yo mismo apenas podía creerlo. El pelirrojo sacudió la cabeza, con la mirada derrotada y cansada. Poder dañar a un ser a través de su segundo elemento hasta ese punto, apretó los dientes, no le gustaba el hecho de que en ese momento era capaz de causar un daño aún más indescriptible a otros de lo que pensaba originalmente. Shirou, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No. Dijo Rin lentamente y sudando profusamente. Dañar el alma, incluso si usas esa espada en un hechizo menor hecho por tus oponentes, no solo paralizará sus circuitos, sino también sus recuerdos. Era un hecho bien conocido entre los magos, que los recuerdos de una persona no se almacenaban en el cerebro sino en el alma. La razón por la que los humanos normales creían que era el cerebro era porque el órgano era lo que anclaba el alma al cuerpo. Dañar el cerebro alteró la conexión que tenía con el alma, lo que interfirió con la transferencia de recuerdos al cuerpo.
Incluso contrarrestando un hechizo menor, podrías interferir con la capacidad de tu oponente para recordar hechizos o tácticas de lucha, incluso podría ser que... Lo entiendo. El chico espetó irritado, haciendo que Rin saltara hacia atrás. Me he convertido prácticamente en el mejor hombre del saco para los magos de todas partes si uso esta maldita cosa. No es posible la reencarnación. No es posible transferir el alma a un contenedor seguro en caso de que el cuerpo falle para poder extraer recuerdos de los que puedan aprender las generaciones futuras. Nada. Ya lo sé. Puso su cabeza entre sus manos. Ya lo sé, repitió en tono cansado y derrotado, como si fuera un anciano. Es por eso que no voy a usar esa cosa a menos que no tenga otra opción. Se miró las manos como si estuviera viendo algo más. Sé que mucha gente vendrá tras de mí por lo que hizo papá cuando era un asesino. Sé que tendré que luchar contra ellos en algún momento y que eventualmente tendré que matarlos. Algunos de ellos para seguir viviendo, ya puedo ver su sangre en mis manos. Shirou, Basset miró al chico con lástima, sabiendo que a pesar de que era bastante hábil en la lucha, en el fondo era alguien que quería ayudar a los demás, no lastimarlos, y esta arma era casi la definición literal de generando cantidades excesivas de daño tanto físico como psicológico al mismo tiempo. El hecho de que el legado de su padre le permitiera aplicar la forma definitiva de destrucción a los demás no era algo que ella supusiera que sería bueno para la situación mental actual del niño, no con todas las peleas que han ocurrido últimamente y el asesinato de su amigo por uno de ellos. Pero si puedo vencer a mis oponentes sin usar Kiritsugu, entonces tomaré el camino más difícil. Nadie merece que le destruyan el alma. Continuó con convicción. Solo lo usaré si no veo otra opción. Shirou, Rin lo miró preocupada antes de que Basset diera un paso adelante y la interrumpiera. Bien. Es más seguro para ti de esa manera. Cuantas menos veces lo uses, menos posibilidades habrá de que alguien descubra sus verdaderas capacidades. Además, si te vuelves demasiado dependiente de él, te volverías descuidado y eso me haría quedar mal. Como tu maestro. El mayor allí sonrió con una sonrisa confiada. Aún así, tengo que decir Shirou, ese es un gran as que tienes ahí. Es tan bueno que casi estoy considerando pensar en cambiar Fragarach por él si fuera posible. Shirou parpadeó antes de resoplar y mostrar una sonrisa seca. TCH. Sí, claro. Incluso si toma una eternidad hacerlo, prefiero tener Fragarach cualquier día de la semana que Kiritsugu. Basset se rió. Ja. ¿Es esa alguna forma de hablar del último regalo que te dejó tu viejo? Honestamente, debe estar revolviéndose en su tumba ahora mismo. El niño hizo una pausa antes de reírse levemente, haciendo una copia de las 3 espadas de origen y colocándolas en el suelo antes de mirarlas. No. Sin moverme, supongo que a él realmente no le importa en lo más mínimo lo que acabo de decir. Las mujeres allí parpadearon confundidas ante las acciones del niño durante varios segundos antes de que la broma finalmente comenzara, y las hiciera encorvarse con las manos sobre la boca, para evitar reírse lo más fuerte que pudieran. Gracias. Gracias, Shirou se inclinó cortésmente como si las chicas fueran su audiencia. Estaré aquí toda la noche. Rin resopló y tuvo problemas para controlarse. Yo jejeje, no creo que así fuera como quería que se usaran sus restos en Miyakun jejeje. Avanza. Basset se rió. Haz que se hagan los muertos. Después de varios juegos de palabras malos, los 3 lograron calmarse un poco. Rin había entrado a preparar la cena y, sorprendentemente, Shirou no intentó negociar el puesto por una vez. En lugar de eso, se conformó con simplemente sentarse en el porche con una taza de té mientras esperaba que terminara la comida. Entonces, ¿puedes decirme qué te ha estado molestando últimamente? Basset preguntó detrás del chico, apoyándose contra la pared casualmente. Shirou no dijo nada por un momento antes de bajar el sudario para descubrir su boca y beber un poco de té. Pensé que te había hablado de la habilidad secundaria de Kiritsugu, comenzó en un tono cansado antes de que el anciano lo interrumpiera. Sabes que no es de eso de lo que estoy hablando. El ejecutor frunció el ceño. Has estado frunciendo el ceño ante el sol y aún más ante la luna desde que lograste recuperarte. Te he visto hacerlo repetidamente cuando practicabas tus formas.
El niño chasqueó los dientes con irritación antes de suspirar y mirar hacia el cielo. Creo que la sangre del vampiro podría haberme afectado más de lo que supusimos al principio. Basset palideció. Mierda. ¿Eso significa que tienes sed de sangre? El chico negó con la cabeza. No, bueno, mi boca ha estado un poco más seca de lo normal últimamente, pero no es nada que pueda simplemente ignorar y no parece cambiar en intensidad. Solo para estar seguro, no creo que lo haga. Probar si la sangre de otra persona realmente provoca una reacción en caso de que resulte ser un caso similar a un verdadero antepasado, y afortunadamente, no tengo un fetiche de la sangre. La mujer dio un paso adelante. Por cómo suenan las cosas, parece que estás juzgando tu hipótesis sobre otra cosa. Miró hacia el cielo. Estás siendo afectado por el ciclo lunar y la exposición a la luz solar, ¿no? Shiro asintió. Sí. Mi piel no se quema, pero me siento notablemente letárgico durante el día e inusualmente enérgico durante la noche, esto último más a medida que pasa el tiempo, lo que puede explicarse por el hecho de que se acerca la luna llena. Echó hacia atrás sus mejillas y mostró sus incisivos, que lucían más o menos igual que siempre. Sin embargo, no hay dientes de Drácula, lo cual siempre es un alivio. Se miró las manos de forma experimental. El pico de mi actividad mágica diaria solía ser alrededor de las 5 de la tarde, pero ahora bien podría ser medianoche. No sé si este cambio en mí está ocurriendo gradualmente y el sudario no funciona, o si simplemente es lo que logró cambiar en mi cuerpo antes de que el sacerdote me tratara y esto está evitando que mi condición empeore. ¿Y si es así? Basset preguntó en un tono oscuro. El niño suspiró y volvió a mirar la luna. No lo sé. Papá me confió a hacer muchas cosas en el futuro cercano, cosas que él creía que solo yo podía hacer. Si dejo que alguien me mate antes de hacer todo eso, sé que no solo me estaría traicionando a mí y a él, sino también a muchas otras personas. Sacudió la cabeza. Pero no puedo negar la posibilidad de que incluso si conservo mi cordura y me transformo, en algún momento me convertiré en un monstruo. Un monstruo que puede proyectar una de las armas antimágicas más peligrosas del planeta tantas veces como quiera. Señaló la mujer. Ella habría mencionado su canica de realidad, pero como no estaba segura de que él lo supiera en ese momento, se contuvo para no echar más leña al fuego. Técnicamente hablando, si Shiro alguna vez lograra dominar su mármol de la realidad y se convirtiera en un apóstol muerto, no lo dudaría si eventualmente fuera reconocido como uno de los 27 en algún momento, si ninguno de ellos lo matara, por supuesto. Lo que empeora aún más la situación. El niño suspiró abatido antes de tomar otro sorbo de té. Los dos permanecieron en silencio durante un rato antes de que Basset volviera a hablar. Entonces, ¿qué sugieres? Dudo que hayas descubierto esto hasta este punto, sin tener alguna idea de qué hacer. Shiro permaneció en silencio por unos segundos. Por ahora, creo que sería mejor guardar silencio sobre esto hasta que nos ocupemos del Louvre. Él es el problema más inminente en este momento. Después de eso, si sobrevivimos, creo que sería mejor mantenerme bajo control. Algo de supervisión, veré si este es el alcance de cuánto he cambiado o si todavía estoy girando. Si es lo primero, entonces simplemente usaré el sudario por un año más o menos para estar seguro. ¿Estás segura de que quieres seguir usándolo porque te hace lucir un poco interesante? El ejecutor le dedicó una sonrisa irónica. Y si mi condición progresa, continuó, ignorando el golpe de su segunda hermana. Bueno, esperaba que tú, Waverly o Sirius Gigi conocieran a alguien que pudiera ayudarme, y si no, bueno, entonces supongo que tendría que pedirles que me dejen en el suelo antes de que pierda el control sobre mí mismo. Basset hizo una mueca cuando las palabras de Shiro resonaron en su cabeza. Los magos estaban acostumbrados a la muerte y posiblemente a morir, sí, pero pocos hablaban de los suyos tan casualmente como si fuera inevitable, y menos aún tan jóvenes como Shiro. Está completamente dispuesto a morir si las cosas se salen de control, pensó antes de recordar cómo había amenazado con decapitarse para salvar a Sakura y Rin. No es de extrañar que tenga una canica de realidad, realmente no tiene ningún sentido de autoconservación cuando se trata de los demás, se considera a sí mismo como un medio, no, una herramienta para obtener la felicidad de los demás.
Esa área que Rin me dijo que murmuró antes de que el vampiro lo mordiera, está vinculada a su cánica de realidad. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos, gimió ruidosamente, caminó hacia adelante y le dio una palmada al niño en la cabeza. ¡Ay! El adolescente gruñó y se frotó el cráneo. ¿Qué demonios? Maldita sea Shirou, pensé que te habíamos dicho que dejaras de preocuparnos así cada vez que algo se ve mal. Especialmente se supone que no debes hacerlo cuando una gran pelea está a la vuelta de la esquina. No es profesional y baja la moral. Ella cruzó los brazos bajo el pecho y le frunció el ceño. Mira, resulta que conozco a algunas personas que pueden ayudarte si las cosas realmente empeoran para ti, y sé con certeza que el viejo borracho conoce el caleidoscopio, incluso si el loco no ha estado presente durante mucho tiempo. Últimos 12 años más o menos. No te descartes hasta que sepamos con certeza que tu condición está empeorando. Tu viejo se enojaría si te rindieras tan pronto. Ella suspiró y se rascó la nuca. Honestamente, eres una molestia, ¿lo sabías? Al menos intentemos descubrir qué está pasando antes de resignarnos a suicidarnos. El chico la miró con escepticismo. No es siempre bueno estar consciente y preparado para el peor resultado posible. La mujer puso los ojos en blanco. Sí, pero, déjame decirlo de esta manera. Si nuestras posiciones fueran intercambiadas, te romperías el trasero para ayudar a arreglar mi condición y ni siquiera te permitirías pensar que es imposible ayudarme, y yo estaría confiado suficiente en tus habilidades que ni siquiera estaría cerca de preocuparme por mi posible punto de no retorno hasta el último momento. Ella asintió con la cabeza y cerró los ojos. Sí, definitivamente te valoras muy poco en comparación con los demás, Shirou. Si esto sigue así, tendrás muchos problemas más adelante en la vida. El niño se estremeció cuando entendió la explicación de Basset. Tienes razón, murmuró al recordar que varias personas le habían dicho cosas similares a lo largo de los años. Pero realmente no puedo cambiar eso. Él cedió. Así soy yo. Soy el tipo de persona que quiere ayudar a todos los que ve, pero siempre se olvida de sí mismo hasta que es demasiado tarde. Le sonrió débilmente a su maestro. Pero soy feliz de esta manera y personalmente no veo qué hay de malo en ayudar a los demás. Shirou, la mujer lo miró con lástima. Se miró las manos mientras sostenían la taza de té en su regazo. Sabes, Nee-san, cuando papá realmente me explicó mi problema por primera vez, me dio un buen ejemplo con el que compararme. Dijo que yo era como una de esas viejas espadas de leyendas. Soy realmente poderoso por mí mismo y podría serlo. Mata fácilmente muchas cosas solo, pero si me dejan solo me oxidaría, me maldecirían o me volvería loco. Para evitar esto, dijo que tendría que encontrar a alguien que me manejara, que me guiara a lo largo de mi vida. Para no dejarme llevar. Basset parpadeó y pensó en la comparación. Esa es en realidad una analogía bastante buena. Ella estuvo de acuerdo. Haces todo lo posible para salvar a otros, pero en el proceso nunca te revisas para detectar abolladuras, rayones y oxidación que obtienes en el proceso. En cierto modo, necesitas una funda. Hizo una pausa antes de resoplar y reírse para sí misma. ¿Qué? Shirou parpadeó confundido. Una espada necesita una vaina, por lo que necesitas algo o alguien en quien clavarte. La mujer se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Shirou frunció el ceño y sacudió la cabeza. De todos modos, para ser honesto, realmente no sabía a quién buscar o en quién confiar cuando pensé en lo que dijo papá. Al principio consideré a Wabernibi y Sirius Hiji, ya que fueron las primeras personas en saber sobre mis habilidades distintas a las de papá y parecían preocuparse por mí. Basset no pudo decir nada porque estaba demasiado ocupada tratando de no reírse a todo pulmón y mantenerse en pie. Además, parecían saber lo que estaban haciendo la mayor parte del tiempo, incluso si en ocasiones se enojaban y me obligaban a hacer cosas dolorosas para desahogarme. La adolescente continuó, claramente extrañando lo que Basset encontraba tan divertido y personalmente sin querer saber qué era lo que ella encontraba tan divertido. Pero no creo que el viejo dure tanto tiempo conmigo. Quiero decir, es fuerte, pero solo puede enseñarme hasta cierto punto y no es tan joven como solía ser, su espalda podría ceder en algún momento.
Y creo que sería un poco espeluznante dedicar el resto de mi vida a un anciano que está borracho la mitad del tiempo. La figura de la hermana cayó de rodillas en este punto, su control muscular le había fallado mientras ahora luchaba por tomar suficiente aire. Pero después de un tiempo me di cuenta de que no eran los indicados para mí. La ceja de Shirou se arqueó, tratando de ignorar el extraño comportamiento de Basset. Seguro que sabían lo que estaban haciendo y tenían mucha experiencia, pero no eran lo que estaba buscando. ¿Pasa algo?, preguntó. ¿Qué estoy diciendo que es tan gracioso? No es nada. La mujer jadeó con una sonrisa en su rostro e intentó con todas sus fuerzas dejar de reír. Solo estoy recordando un chiste gracioso, jajaja, sigue adelante. Estaré bien. El chico frunció el ceño antes de sacudir la cabeza y mirar hacia otro lado nuevamente. Así que por un tiempo después de eso, consideré que tú serías quien me guiaría. Estaba algo confundido de que la risa de Basset se detuviera repentinamente ante eso. Pero no duró mucho. Siempre estabas haciendo tus propios trabajos, así que llegué a la conclusión de que simplemente estar cerca de mí te haría perder demasiado tiempo. Se reclinó. Desde entonces prácticamente me quité la pregunta de la cabeza, hasta hace poco. Miró a la luna. Cuando Sakura y Rin estaban en peligro, estaba aterrorizada, estaba enojada, y griega. Basset miró a Shirou con curiosidad. ¿Y?, preguntó con curiosidad. Shirou hizo una pausa mientras intentaba descubrir qué quería decir. Yo me sentía así si los dejo morir, si dejo morir a esos dos en particular, siempre perdería algo importante para mí. Se miró las manos. Durante los últimos años, he estado soñando con este lugar, no existe en el mundo pero, me parece natural. Un campo interminable de espadas con una colina solitaria en la que siempre he estado sentado, esperando. Las cosas se aclararían a medida que pasara el tiempo, pero nunca me movería de mi lugar en la cima de la colina, como si fuera como esas espadas, esperando que algo me diera una razón para moverme. Miró hacia la cocina donde Rin todavía estaba cocinando. Y durante esa pelea, cuando esos dos estaban en peligro, yo lo hice, y también todas las demás espadas allí. El ejecutor tragó pesadamente. Si su suposición era correcta, ese lugar con el que el niño estaba soñando era su canica de realidad, y si ese era el caso, Rin y Sakura definitivamente eran figuras extremadamente importantes para su psique. Si algo le pasara a cualquiera de los dos, ¿es así?, ella preguntó vacilante. Si lo que dijo el chico era cierto, entonces Shirou debe haber experimentado algún tipo de desarrollo significativo en su mundo interior durante la pelea. Bueno, supongo que eso significa que has estado esperando a esos dos entonces. Ella respondió tímidamente. Quiero decir que ese lugar suena interesante, pero quiero decir que es solo un sueño y griega. Unlimited Blade Works, el Faker interrumpió al Fraga de repente. ¿Eh? Parpadeó confundida antes de recordar que Shirou repitió la contraseña para abrir la caja de Kiritsugu. Mecánica de realidad Nesan. Así se llama. Declaró el chico mientras miraba al cielo, silenciando a Basset casi al instante. Apenas podía recordarlo antes, pero sí recuerdo a ese vampiro gritando sobre eso justo antes de que me desmayara. ¿Sabes?, preguntó la profesora sorprendida. Bueno, me acabo de enterar, para ser honesto. Shirou se encogió de hombros. Papá parecía saber mucho más de lo que dejó entrever antes de morir, pero confiaba en Waverly y Sirius Gigi para asegurarse de que las cosas no se salieran de control. Él resopló. Supongo que no tomó en consideración a los ancestros apóstoles muertos. Sacudió la cabeza. Es irónico que lo que hace que la gente piense que voy a morir prematuramente sea la fuente de mi poder más fuerte posible. En cierto modo, soy mi propia espada de doble filo. Se rió secamente antes de volverse hacia Basset. Hola Nesan. Podemos mantener esto en secreto entre nosotros. Ya sabes, mi personalidad y toda la posibilidad de convertirme en un vampiro. No quiero preocupar a Tosaka por cosas innecesarias. Basset parpadeó antes de calmarse y recuperar el control. Sabes que eventualmente lo descubrirás si aún no lo ha hecho. Es bastante inteligente. El chico asintió. Eso es un eufemismo.
Sé que mi exposición al mundo mágico no está a tu nivel, pero incluso yo puedo decir que ella no está simplemente fanfarroneando cada vez que muestra sus hechizos y declara su superioridad hacia mí. Ella realmente es una genio y talento, pero no creo que ella haya descubierto todo completamente todavía y con las cosas como están ahora tiene otras cosas de qué preocuparse. La mujer miró al niño con escepticismo antes de alejarse. Lo haré, pero por favor recuerda esto, no es malo que la gente se preocupe por ti, Shirou. Independientemente de lo que pienses, no hay nada de malo en dar un paso atrás de vez en cuando y dejar que alguien más haga tu trabajo por ti. Shirou inclinó la cabeza y suspiró. No hay nada malo en eso, pero tampoco hay nada malo en querer que todos los demás sean felices. Nee-san cerró los ojos. Mi cuerpo está hecho de espadas. Ahora podía ver su mundo interior sin tener que irse a dormir. Habiéndoselo explicado a través de la carta de su padre, ahora comprendió el significado del cerro, de lo que representaba, de lo que podía ser y de lo que era. El fuego es mi sangre, y el vidrio es mi corazón. Era una persona única, veía el mundo de manera diferente a los demás. A través del fuego vio lo que realmente podría llegar a ser y lo indefensas que son las personas. A través de la muerte había visto cómo otros realmente podían sufrir tanto física como psicológicamente. Para permanecer completo tenía que romperse, y así lo hizo. Era un humano deformado incapaz de intentar evitar que tales cosas volvieran a suceder si tuviera el poder de hacerlo, independientemente de lo que fuera de él mismo. Eso no significaba que fuera más débil que los demás. Él era simplemente diferente. A través de innumerables batallas siempre esperó, solo en la colina de espadas. Para que las manos del infierno lo soporten, para que las manos del cielo lo templen. Sin embargo, era diferente a la mayoría de los humanos. Podía luchar de una manera que otros no podían, pero también podía romper de una manera que otros no podían. Dudaba que su vida fuera simple después de que pasaran los eventos que pronto sucederían, si las cosas llegaran tan lejos, así que lo más probable es que su vida estuviera llena de más peleas por venir. Más obstáculos que superar. Más personas que salvar, pero si lo dejaban solo, sabía que seguiría adelante para ser el salvador de alguien, y se olvidaría completamente de sí mismo. Una espada se puede usar para salvar o matar humanos, entre muchas otras cosas, pero no se puede usar para repararse a sí misma. Bueno, técnicamente había algunos que podían, pero estaba bastante seguro de que él no era uno de ellos. Aún así, sentía que Rin y Sakura eran personas en las que podía confiar constantemente. Él podía, quería y estaba dispuesto a sacrificarse por ellos y sabía que a cambio ellos lo cuidarían con el mismo fervor. No, eso no estaba bien. No se quedarían con él por obligación, sino porque de alguna manera podía ver que se preocupaban por él casi al mismo nivel que él se preocupaba por todos los que veía, aunque todavía no sabía por qué estaba tan interesado en ellos. Mucho. Extendiendo una mano, literalmente sacó una espada bastante común de su mundo y la llevó al natural sin apenas usar prana. Ahora que sabía cómo funcionaban sus poderes, podía decir con confianza que la eficiencia de sus magos dio otro gran salto, hasta donde no podía decir hasta que practicara con Avalon, pero incluso ahora podía decir que algo dentro de las maquinaciones de Shirobemilla se habían puesto en marcha para hacerlo más eficiente. Espadas, hachas, cuchillos, cualquier cosa que pudiera considerarse un arma blanca o relacionada con alguna que había visto a lo largo de su vida pasó volando por su mente. Sin embargo, podía identificar todos y cada uno de ellos tan rápido como aparecían e incluso decir dónde estaban. Estaban ubicados exactamente dentro de un Limited Blade Works. Si bien la mayoría no tenían nada de especial, había ocasionalmente códigos místicos menores, herramientas afiladas que había encontrado en sus estudios. Las 5 espadas de elementos básicos que Sirius le había mostrado para aumentar su práctica, Roaius, Avalon y por supuesto las 3 espadas hechas con el cadáver de su padre. La cena está lista. La voz de Rin lo interrumpió mientras dejaba de maravillarse con su actualmente escasa colección y lo trajo de vuelta a la realidad. Mirando hacia la sala de estar, el chico parpadeó antes de que un fuerte gorgoteo de su estómago finalmente lo convenciera de levantarse. Riendo levemente, se levantó y disipó la espada temporal que había estado sosteniendo por un corto periodo de tiempo.
Fue divertido. La mayor parte del tiempo deseaba que Rin simplemente lo dejara en paz, ya que todo lo que ella parecía hacer era burlarse de él y cosas así, pero al mismo tiempo disfrutaba pasar tiempo con ella más que nunca. No importaba cuántas veces él le preguntara por qué se molestaba con un tipo tan aburrido como él, ella simplemente le decía que se callara y le daba alguna excusa débil, pero él se daba cuenta de que ella disfrutaba ayudando a la gente tanto como él. Ella y Sakura eran muy similares en ese sentido. Quizás esa fue la razón principal por la que confiaba tanto en ellos. Ya era hora de que llegaras aquí. La chica gruñó cuando él entró por la puerta. Esa fue la tercera vez que llamé. Lo siento. El niño se rió tímidamente mientras se arrodillaba ante la mesa que estaba llena de comida. Perdí un poco la noción del tiempo al repasar los planos de una de las espadas que tengo. Rin puso los ojos en blanco. Uf, los chicos y sus espadas. Honestamente, si hubiera una combinación más infantil, ella sacudió la cabeza y comenzó a comer, sin molestarse en mirarlo directamente. Apúrate, perdiste mucho tiempo y la comida se está enfriando. Ella permaneció en silencio mientras miraba al chico con preocupación. A pesar de lo que Basset y Shiro habían pensado, ella había escuchado todo desde que estaba a punto de hacerles saber que la comida estaba lista cuando comenzaron a hablar. Ella habría intervenido en la conversación en algunos puntos, pero el shock de enterarse de la condición de Shirou, cómo él realmente pensaba en ella, cómo era su mármol de realidad, cómo su mente estaba distorsionada, no se atrevió a salir y dejarse conocer. Bueno, eso ya a ella le costó tanto ponerse de pie, debido a la risa como a Basset cuando Shirou estaba escupiendo insinuaciones sexuales horriblemente fuera de lugar. El chico realmente no se daba cuenta de eso por alguna razón. Simplemente estaba demasiado abrumada con información para decir algo en este momento. Ella solucionaría todos sus problemas emocionales después de que se solucionara el trabajo relacionado con los vampiros. Después de haber recuperado la cabeza, trabajaría con todas sus fuerzas para curar o al menos detener la contaminación de Shirou. No es que le hiciera saber que lo sabía, por supuesto. Después de todo, tenía una imagen que mantener. Después de la presentación de su cura o solución sin duda genial, una vez más tendría al retorcido niño bajo su control. Donde sin duda seguiría cada sugerencia de ella como pago y pasaría la mayor parte de su tiempo solo, con ella. Ella frunció el ceño mientras tomaba otro bocado de comida. Sakura, al principio iba a competir con su hermana lejana por la atención y el corazón de Shirou, después de todo, no se rendiría sin luchar, pero ahora estaba reconsiderándolo. No era cuestión de sentirse culpable, había logrado reprimir ese sentimiento en el momento en que declaró la guerra a Sakura con Shirou como premio, pero ahora que sabía que Shirou tenía una conexión tan profunda con ambos que afectó su realidad misma, la idea de convertir a uno de ellos en un espectador mientras el otro acaparaba al idiota parecía mucho menos atractiva y más importante, peligrosa. El poder de Shirou era materializar cualquier espada que viera, poderes y todo. Hacer cualquier cosa que pudiera desestabilizar algo así era más que un poco arriesgado, sin mencionar que no estaba dispuesta a dañar a quien tanto le importaba en un nivel fundamental, o al menos no por algo tan insignificante como esto. Escúchame. Aún así esto la dejó con un problema. La poligamia no era realmente bien vista en muchos de los países más modernos, y a los magos tampoco les gustaba mucho, ya que hacía que la elección de un sucesor fuera significativamente más difícil y potencialmente catastrófica. No, sí, menciona Shirou. No es que no pensara que su hermana pequeña fuera bastante atractiva. En lo más mínimo, pero los obstáculos que tendrían que superar para que las cosas funcionen para ambas sociedades serían más que molestos. Además, estaba el hecho de que Shirou tenía prácticamente muerte cerebral cuando se trataba de captar una indirecta, que Dios la ayudara a intentar, que él aceptara o se acostumbrara a la idea de estar con más de una mujer a la vez. Tosaka. Gritó Shirou, haciendo que la morena saltara de la sorpresa y cayera hacia atrás. No dije nada. Todo fue para tu beneficio. Rin gritó frenéticamente, agitando sus brazos frenéticamente y confundiendo completamente a las otras dos personas en la mesa. ¿De qué diablos estás hablando, niña? Basset levantó una ceja confundido.
La Tosaka se congeló con un claro sonrojo en su rostro. Nada. Solo estaba pensando en un experimento que salió mal hace un tiempo y quedó en blanco. Por la forma en que gritaba, probablemente fue uno de los que casi me matan. Shirou murmuró en voz baja. El sonrojo en el rostro de la chica rápidamente reemplazó con un ceño tranquilo. ¿Qué fue eso, Emilia-kun? Oh, ¿estás escuchando ahora? El niño preguntó inocentemente, solo para que Basset le golpeara en la cabeza. Deja de hacer tonterías y cuéntale lo que sea que le ibas a decir. El ejecutor suspiró. Sí. Shirou suspiró antes de mirar a Rin nuevamente. Mira. Rin, sé que quieres ayudar cuando las cosas se pongan feas otra vez, pero tendré que pedirte que no hagas esto. Rin parpadeó confundida antes de que finalmente lograra procesar el nuevo tema y miró al chico con enojo. ¿Qué fue eso? Por favor, dime por qué debería hacerlo, Emilia-kun. Simplemente eres demasiado inexperto y hasta ahora no has sido de mucha ayuda desde que todo esto comenzó. Basset dijo antes de levantar una mano para evitar que Rin le interrumpiera. Soy muy consciente de tu contribución a la destrucción del arma del primer vampiro que le permitió a Shirou lograr la victoria, sin embargo, la mayoría de las veces una buena parte del tiempo tuvo que cubrirte porque te expusiste demasiado. Nos vamos a enfrentar a muchachos aún más fuertes que antes de Tosaka. Shirou suspiró. La última vez fue solo por casualidad que tú y Sakura lograron salir con vida de las cosas. Esta vez realmente somos los únicos que quedan para luchar. Esta tampoco es una perra enojada con la que tendrás que lidiar. Añadió Basset. Te enfrentarás a un ancestro en toda regla y a su hijo, y ambos no correrán ningún riesgo. Lo más probable es que sepan quién soy desde que usé Fragarach, y saben que Shirou tiene una realidad. Mármol, no me malinterpretes, eres fuerte para tu edad con tu Gandri y esas joyas tuyas, pero mientras estés expuesto serás un lastre. Simplemente no eres lo suficientemente rápido ni fuerte para cerrar. Combate a distancia para mantener el ritmo. Rin apretó los dientes y los miró a ambos. Y Shirou lo es. Un solo ejecutor y un niño que es solo un poco más poderoso y experimentado que el mago promedio creen que pueden enfrentarse a un ancestro apóstol y su hijo, lo que significará que experimentarán un efecto de resonancia y serán incluso más fuertes de lo que son normalmente. No me importa si uno de ustedes tiene un fantasma noble y el otro tiene un conjunto de códigos místicos increíblemente peligrosos. Ustedes dos necesitan el respaldo de alguna manera, y yo soy el único que puede dárselo. Entonces explícanos cómo puedes hacer eso sin ponerte en la mira y que te maten antes de que podamos hacer algo al respecto. Basset frunció el ceño. Tienes hechizos fuertes, pero lo mejor que pueden hacer es servirte como distracción ya que estarás demasiado lejos. No notó que Shirou parpadeaba y fruncía el ceño en concentración. ¿Demasiado lejos? Rin parpadeó mientras claramente se ofendía por esa declaración. Puede que no sea tan bueno como Emilia-kun, pero también puedo reforzar mis nervios y mis ojos a niveles bastante altos, señora. También conozco algunos hechizos de camuflaje, por lo que puedo ayudar a distraer y confundir fácilmente a esos bastardos mientras los tomas. Afuera. Eso no es lo suficientemente bueno. La mayor golpeó la mesa con las manos. Louvre es un apóstol que se convirtió en uno a través de sus estudios, un mago. Obviamente sabe cómo lidiar con tácticas de bajo nivel como esa. Además, también está esa nueva arma que tiene y que le permite eliminar a un ejército de 100 magos casi solo. Esto no es un juego, chica. No eres lo suficientemente fuerte, experimentada o buena para luchar en esto y no tenemos tácticas que puedas usar de manera eficiente sin que te maten. En realidad, Shirou frunció el ceño mientras interrumpía el discurso de su maestro. Eso puede que no sea del todo cierto. ¿Es eso así? Rin sonrió antes de notar la mirada oscura en el rostro del chico. ¿Ocurre algo? Hola Shirou, pensé que no querías que Rin peleara en esto. La mujer miró a su alumno con recelo. Es por eso que me pediste ayuda en primer lugar. Lo sé, el chico respondió vacilante. Pero, puede haber una manera en la que ella pueda pelear después de todo, uno que me acabas de recordar. Es arriesgado, pero ha funcionado varias veces en este tipo de situación antes, además.
Ambas mujeres preguntaron con cautela. Shirou suspiró profundamente antes de mirar hacia arriba con ojos tranquilos. No le gustó lo que estaba a punto de sugerir, pero en ese momento importaban más los resultados que los medios. Mientras solo los vampiros murieran en esta pelea sin más bajas inocentes, estaría dispuesto a usar a cualquiera o cualquier táctica para ganar. Ya era hora de que sacara algunas páginas del libro de su padre. Oh. 3 días después, un avión privado que viajaba de Inglaterra a Tokio aterrizó temprano en la mañana. Sus ocupantes fueron escoltados rápidamente a una limusina que estaba estacionada justo a su lado, asegurando que casi nadie tuviera la oportunidad de discernir sus identidades. El coche recorrió una corta distancia a través de la ciudad principal antes de entrar en un aparcamiento y desaparecer. Espero que no esté haciendo perder mi tiempo, Laurel Mayjoy, dijo escuetamente una voz irritable, bastante joven, pero inconfundiblemente noble y autoritaria. Es raro que te dé segundas oportunidades, sin mencionar el hecho de que de alguna manera me convenciste de venir a este país apartado. No estoy perdiendo el tiempo, mi señora, respondió una voz masculina igualmente joven, aunque con menos fundamento que la primera. Louvre vendrá por el niño en algún momento. Tengo gran fe en que Shirou podrá al menos desarmarlo del noble fantasma. Sí, el hijo del Magus Killer. La reina de la torre del reloj resopló. Parece que tienes en gran estima a este niño a pesar de ser un estudiante tuyo a tiempo parcial. Sí. Waver asintió. Él no es solo un estudiante especial, sino una especie de experimento entre Mujinti y yo. Realmente es un espécimen único en su especie, así que apreciaría si pudiéramos lograr mantenerlo vivo y en una sola pieza durante este incidente. ¿Un experimento?, preguntó el Bartomeu con un mínimo de curiosidad en su voz. Después de todo, sería impropio mostrar mucho interés o confusión ante alguien. No sabía que dedicabas tiempo a investigaciones basadas en humanos además de analizar y perfeccionar varias formas de invocación espiritual. ¿Te importaría decirme qué es? Desafortunadamente mi señora tendré que declinar. Waver admitió. Este experimento es, lo admito, prohibido por la asociación, sin embargo, este niño ha demostrado ser una excepción tal que no podía simplemente dejarlo sin ser observado e indocumentado. Ya he logrado bastantes avances en muchos estudios relacionados con él y solo espero más a medida que pasa el tiempo. ¿Es eso así?, la mujer preguntó como si estuviera afirmando un hecho. Si ese es el caso, ¿por qué no lo dejas en la torre del reloj para que experimente? El macho se mordió el labio. Admito que mi apego a él es parte de la razón, sin embargo, hay más que eso que me detiene. Para recuperar resultados óptimos, necesito que esté expuesto al mundo exterior y viva la vida entre humanos normales para poder que se dé cuenta de sus cualidades y así hacerlas desarrollar. A diferencia de la mayoría de los experimentos, un entorno controlado solo resultará perjudicial para lo que deseo lograr y desarrollar. Además de eso, hay una tarea que creo que solo él puede lograr. Una tarea. Por alguna razón creo que estás restando importancia drásticamente a la gravedad de lo que estás hablando, Laurel Mayjoy, dijo la reina con frialdad. Me temo que no puedo decir nada más sobre el tema por ahora, mi señora. Waver respondió solemnemente. Se trata de cosas que, para ser franco, soy más cauteloso de levantar sospechas sobre usted y la asociación. Sin embargo, permítanme decirles que mis acciones son para garantizar la seguridad de nuestro mundo y evitar su exposición. La mujer noble miró fijamente a Waver en silencio durante lo que pareció una eternidad antes de comenzar de nuevo. Sin duda afirmarás que este chico y este evento del que estás hablando es un caso único y que sería mejor para mí no involucrarme para que la situación no se vuelva inestable e incontrolable. La mente de Waver brevemente volvió a ver a Gilgamesh parado a menos de unos metros de él antes de caminar en la otra dirección. Para ser honesto, mi señora, ya ha llegado a ese punto en cierto sentido. En cierto sentido, se podría decir que nuestra situación es similar a una bomba masiva colocada y el controlador sosteniendo el gatillo en su mano, uno que presionará el botón no con un propósito, sino por un capricho que afortunadamente aún está por llegar. Lorelei resopló. Una situación interesante, sin embargo, la encuentro poco probable. Muy bien.
Te seguiré la corriente hasta que hayamos presenciado a este chico tuyo especial encontrarse con el vampiro. Debería haber razones para creer que este estudiante tuyo está fuera de lo común. Y que tu incompetencia no fue la culpable del fracaso de tu casa, reconsideraré tu capacidad y castigo. Sin embargo, si veo lo contrario, aceptaré cualquier veredicto que puedan dar. Weaver hizo una reverencia. Confío en tu juicio. Oh. En algún lugar de Europa, un joven se sentó casualmente en una iglesia que de otro modo estaría vacía, como si fuera algo natural para él. La iluminación era pobre, la habitación estaba bastante adornada y el aire estaba algo viciado, sin embargo esto no le molestó en lo más mínimo mientras se reclinaba en su asiento y disfrutaba del silencio. ¿Tienes algo interesante que decirme? Habló en voz alta aparentemente sin nadie, rompiendo el silencio con la misma facilidad con la que se relajaba. Desde las sombras, un anciano sacerdote se rió entre dientes y salió sin hacer ruido. De hecho, sí. Parece que nuestro conocido del Louvre ha logrado obtener una gran pieza recientemente, uno que a usted le interesaría mucho. Oh. El chico alzó una ceja. La colección de ese era bastante impresionante, incluso si no siempre es el más selectivo. Tengo curiosidad, ¿qué artefacto encontró? La masa de Odo, mi señor. Respondió el sacerdote, disfrutando de la expresión de sorpresa y diversión momentánea en el rostro del niño, el que está representado en el tapiz de Bayeux. Ah, es un hallazgo bastante impresionante. El aparentemente más joven de los dos asintió con la cabeza. Tendré que ir con él y verlo por mí mismo, y tal vez negociarlo. Se levantó de su silla y miró al sacerdote con curiosidad. ¿Hay más? No. De hecho, maestro. El anciano asintió. Recientemente me enteré por nuestros contactos de que últimamente ha estado inusualmente activo. Ha secuestrado a un mago de la asociación, que es el principal experto en la fabricación de códigos místicos, apodado el creador de códigos místicos. Ha utilizado la masa para destruir una fuerza de 100 ejecutores, que fueron enviados para rescatar al anciano, y recientemente ha tenido interés en una ciudad llamada Fuyuki en Japón por alguna razón, y ha perdido a su hija en el proceso. Ha perdido a uno de sus herederos tan pronto después de haber sido ascendido. El chico frunció el ceño decepcionado. Es una pena, esperaba que fuera más sereno y cuidadoso con sus objetos de valor que esto. Pero si lo fuera, sería aún más interesante ver quién o qué logró matarla, aunque otra pregunta es por qué estaría tan interesado en Japón de todos los lugares tan pronto después de obtener no solo un maestro fabricante de armas, sino también un fantasma noble muy potencial. Algo falta. Miró al anciano con curiosidad. Supongo que está viajando a la ciudad mientras hablamos. Con su hijo y la masa, sí. El sacerdote confirmó. Parece que va tras los que mataron a su hija y se asegurará de que se haga bien. Interesante, reflexionó el adolescente y se rascó la barbilla como un anciano antes de comenzar a caminar hacia la salida de la habitación. Sí, tengo la sensación de que este evento sin duda merecerá nuestra atención. Ven. Sería mejor irnos ahora para no perdernos algo que valga la pena observar. El sacerdote asintió. Pero por supuesto. Haré los arreglos con la iglesia y luego nos reuniremos contigo en el lugar estándar. El chico sonrió sin preocupaciones. Por favor, apúrate con mi brazo izquierdo. Se acerca bastante la mañana y me lleva algo de tiempo llegar a Japón desde aquí, incluso con mi pierna izquierda. Entiendo. El anciano sonrió mientras desaparecía entre las sombras de la iglesia tan fácilmente como había aparecido. Estaré contigo momentáneamente. El niño sonrió mientras se giraba para salir de la habitación. Tenía mucha curiosidad por saber qué había en esa ciudad que atraía tanta atención de su compañero ancestro. Oh, gracias, habló Diero, por probar esto. Puah. Escribir este capítulo fue mucho más difícil para mí de lo que pensé inicialmente. La lucha comenzará en el próximo capítulo. La sangre volará. Se harán trucos y, por supuesto, las espadas llenarán el cielo. Sobre otras cosas. The Fake Dreams ahora tiene una página de tropes. Todavía es pequeño, pero debería crecer a medida que pasa el tiempo y esas cosas. Parte de fan. Ninguna todavía, pero he recibido preguntas de personas que quieren probar las nuevas armas, pero personalmente espero que alguien pruebe mi nueva versión de Shirou.
Envuelve la parte inferior de la cabeza como un ninja, el cabello se vuelve blanco, la piel se oscurece y tal vez un circuito brillante en su pecho. Si alguien quiere intentarlo, adelante. Así que algunas personas me han dicho que mate a Sirius porque ahora no tiene nada que aportar a la historia y bueno, la gente muere en el universo tipo Luna. Sucede. Después de todo, maté a Shinji. Bueno, los complaceré y los molestaré al mismo tiempo. Algo menos que deseable le sucederá al viejo borracho en este arco, pero eso no significa necesariamente que lo eliminaré. En cuanto a los planes futuros con la historia, simplemente he decidido agregar solo un OG más a esto que tendrá un efecto en la trama, sin embargo, creo que con quien venga hará que la gente al menos tolere su presencia hasta que lo mate, eso es. G. Digamos que necesitaba una razón para mantener vivos a los personajes que quería después de la guerra, y creo que he desarrollado una manera muy buena y lógica de hacerlo así. Eso es todo por ahora. Revisar. Adora el tronco. Gracias al Señor que eres capaz de reconocer las malas innuendas sexuales. Y revisa otra vez.